Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. El segmento anterior lo hemos dedicado a la primera parte de nuestra reflexión respecto a los resultados de la experiencia de Francisco con los leprosos, a partir de sus mismas palabras en el testamento. Y apartándome de ellos, los leprosos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Este segmento lo dedicaremos a la segunda parte de dicha reflexión. Nos detendremos sobre todo en la expresión y después me detuve un poco y salí del siglo. La experiencia de encuentro con los leprosos marcó el inicio de la conversión de Francisco. La práctica de hacer misericordia con los leprosos había dejado impreso en Francisco una nueva sensibilidad teológica que envolvía todas las dimensiones de su existencia, pero era solo el comienzo de su camino espiritual. Francisco continuó afianzándose en su proceso de conversión a través de diversas experiencias. Será un tiempo en general difícil y solitario para Francisco, pues no encuentra mucho apoyo o acompañamiento para clarificar sus inquietudes y poder responder a ellas en el modo deseado. Sin embargo, será a su vez un tiempo decisivo en la toma de decisiones importantes y muy enriquecedor para la clarificación y desarrollo de las intuiciones originarias sobre las cuales Dios comenzó a construir en él el edificio espiritual. En su testamento, Francisco se refirió a este período de su vida e itinerario espiritual cuando inmediatamente después de concluir la descripción de su experiencia con los leprosos, continuó diciendo: y después me detuve un poco y salí del siglo. En este poco de tiempo, aunque Francisco no haga hecho alusión explícita en el testamento a ninguna de ellas, deben situarse dos experiencias muy significativas y recordadas de su proceso de conversión, que fueron transmitidas sobre todo en las hagiografías. La experiencia orante de Francisco delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián y el despojamiento de Francisco delante del obispo frente a las acusaciones de su padre. Ambas experiencias merecen ser resaltadas y comentadas, pues nos ayudan a conocer mejor el proceso inicial de construcción de la espiritualidad franciscana. La experiencia orante de Francisco delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián no es presentada en la primera hagiografía escrita por Tomás de Celano para la canonización de Francisco, pues solo hace referencia a la permanencia breve de Francisco en dicha iglesia en ruinas poco antes de la persecución paterna y al trabajo de reconstrucción de esta misma iglesia que emprendió Francisco luego de su despojamiento delante del obispo. Pero en la leyenda de los tres compañeros y en otras hagiografías posteriores sí aparece resaltada esta experiencia orante de Francisco delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián. De hecho, la transmisión de esta experiencia se vincula a Clara y a su círculo, que incluye tanto a sus hermanas del monasterio de San Damián como a sus allegados, y entre ellos su primo Fray Rufino, quien era uno de los denominados tres compañeros, junto a Fray León y Fray Ángel, pero quienes posiblemente no fueron los autores de la leyenda que lleva ese nombre, aunque sí de la carta que la acompañó junto a otros textos en 1246, cuando nuevamente se estaban recogiendo testimonios sobre la vida de Francisco a petición del capítulo general de 1244. La leyenda de los tres compañeros, los números 12 y 13, destaca cómo después de la experiencia de encuentro con los leprosos, Francisco acostumbraba a apartarse a lugares solitarios para orar, pues sentía que Dios le movía a hacerlo, y que en una ocasión, estando Francisco en oración delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián, escuchó una voz que le pedía que reparara su casa, por lo que se dispuso inmediatamente a comenzar la reconstrucción de esta iglesia en ruinas.
De algún modo, el mismo testamento refleja esta costumbre de Francisco durante este tiempo de ir a orar en iglesias, cuando tras referirse explícitamente a dicho poco de tiempo, las siguientes palabras con las que continúa describiendo el inicio de la conversión en Francisco son: y el Señor me dio una fe tal en las iglesias que así simplemente oraba. Finalmente, resulta oportuno comentar respecto a esta experiencia orante de Francisco delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián, que a pesar de que la leyenda de los tres compañeros no reproduce el contenido de la oración hecha por Francisco antes de escuchar a la voz que le pedía que reparara su casa, y que los documentos conservados que incluyen el contenido de dicha oración, haciendo referencia al contexto en que fue efectuada, sean relativamente tardíos, actualmente no se sostienen objeciones a la autenticidad de la misma, debido sobre todo a análisis comparativos con otros escritos de Francisco que muestran recursos y estilos comunes. De este modo concluimos este segmento, que sería la segunda parte de nuestra reflexión a partir de las palabras de Francisco en el testamento, y apartándome de ellos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. En el próximo segmento retomaremos nuestra reflexión a partir de dichas palabras de Francisco, continuando el comentario a la experiencia orante de Francisco delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián, específicamente abordando el contenido de la oración efectuada por Francisco. Y concluiremos con el comentario al episodio del despojamiento de Francisco delante del obispo frente a las acusaciones de su padre, que sellará la salida del siglo por parte de Francisco. Paz y bien.